Pues sí, yo creo que nos toca hablar de inmigración. Y es que las deportaciones masivas propuestas por Trump están generando mucho miedo, pero también, ojo, mucha desinformación. Y no solamente eso, Andrea. Ahora se anuncia que podrían enfrentar incluso protecciones legales en Estados Unidos que incluye la Constitución de este país. Y por eso es muy importante saber los detalles para defender nuestros derechos y así desafiar la política de cero tolerancia. Hoy nos acompaña el editor principal de Inmigración de Univisión, Jorge Cancino, y Armando Olmedo, vicepresidente consejero general de Inmigración de Univisión. Como siempre, bienvenidos. Es un gusto conversar con ustedes para obtener toda esta información tan importante. Bueno, es la primera vez que nos acompañan desde el 2024. El año pasado. A ver, vamos a arrancar con lo siguiente. ¿Cuáles son esas protecciones legales que posiblemente podrían llegar a impedir ese plan de deportaciones masivas de Donald Trump? Mira, un paréntesis antes de. Entrevistamos a dos personas clave que conocen este tema. Una de ellas es la jueza Dana Marks, que es la presidenta honoraria de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración de Estados Unidos. Y otra persona clave es la abogada Rebeca Sánchez, que ella durante 15 años fue fiscal de inmigración del Departamento de Justicia durante los gobiernos de Clinton, Bush y Obama. Por lo tanto, la experiencia de esas dos mujeres es buenos contactos, sí. Ambas personas nos dicen que el discurso que ha desarrollado el gobierno electo, el gobierno del presidente electo Trump, es un discurso que causa mucha preocupación, porque todo indica que de la manera en cómo ellos han desarrollado sus objetivos van a haber violaciones al debido proceso migratorio y a la Constitución. ¿Por qué? Porque hay una amenaza de deportar a cientos de miles de personas en muy corto tiempo, pero no están diciendo de qué manera van a respetar el debido proceso migratorio. Sí. Entonces, a mí me gustaría saber, teniendo en cuenta todos esos contactos que ustedes han tenido, toda esa información que han obtenido, parece ser que ese plan de deportación masiva de Trump podría llegar a ser un auténtico fracaso, ¿no? Bueno, no lo llamemos un fracaso. ¿No? No, va a tener ¿Se va a poder hacer? Son cosas que ya hemos hablado, son impedimentos que ya sabemos que existen. El sistema que está existente ahora de inmigración no tiene la capacidad para hacer las deportaciones masivas que tienen, ¿no? Entonces tiene el primer problema financiero. Necesita que el Congreso le otorgue el dinero. E incluso Tom Homan recientemente indicó que sí necesita como 86 mil millones de dólares. Él lo dijo personalmente. Entonces, porque necesitas oficiales, camas, transporte. Entonces, necesitan apoyo administrativo también por parte de las otras agencias para poder impulsar y ayudar y liberar agentes del Departamento de Seguridad Nacional, de ICE y de Homeland Security, para que ellos puedan entonces salir a la calle a ejercer esas funciones. Tienes que contratar agentes y no solamente contratarlos, tienes que entrenarlos, ponerlos en el campo. Eso se demora meses. Entonces tienes ese problema. Tienes el problema también de lo que hemos mencionado, la 243, de países recalcitrantes que no van a querer recibir a ciudadanos de regreso. ¿Por qué? Porque si tú estás enviando a tantas personas de regreso a países que por lo general son menores, pequeños, son personas que al llegar a esos países pueden impactar políticamente, socialmente y económicamente a esos países, incluyendo países que estén dispuestos a recibirlos. Otro asunto, no hay suficientes, por el lado del debido proceso, hay muchos mecanismos que hay que seguir. O sea, el hecho de que digan una persona es deportable no significa que si te paran en la calle te van a deportar el próximo día. ¿Ok? Hay un proceso, un debido proceso de inmigración que se puede demorar de meses, incluso años, dependiendo del proceso. Entonces, no es una cosa que vamos a decir que va a implementarse día 1, como lo hemos mencionado. Incluso yo no creo que ellos vayan a llegar al millón que ellos indican, porque sí tienen muchos problemas que sobrepasar para llegar a ese punto. Yo vi esa entrevista en la que el zar de la frontera, Tom Homan, reconoce, bueno, todavía no tengo todos los detalles, dice él mismo, porque también dependemos del Congreso y lo que lleguen a aprobar y esos recursos dinero, que toman tiempo, la financiación, etcétera. Ahora, Jorge, tú escribiste un artículo sobre todos estos asuntos, sobre esas cuestiones legales, los desafíos que puede llegar también a enfrentar esta administración y cuáles son esas protecciones legales que puede llegar a tener una persona. Ahora, ¿qué medidas puede llegar a tomar un juez para detener, impedir esa deportación si se llegan a dar cuenta que ese arresto se realizó de manera ilegal? Hay un punto clave. Hablé la semana pasada con agentes del Servicio de Inmigración. Ellos hablaron sin que fueran expuestos sus nombres, pero explicaron que cuando hay una operación para ir en busca de una persona porque está en duda su permanencia legal en Estados Unidos, debe haber un informe y ese informe interno debe argumentar
el cargo que se le formula a esa persona para que la gente vaya a su residencia y la persona sea detenida bajo ese cargo. Ese documento debe existir. Ese documento circula internamente. Si esa persona es hallada y es detenida y puesta en proceso de deportación, hay un segundo documento interno que debe explicar claramente el cargo que se le formula y la razón por la cual va a ser puesta en proceso de deportación, velando que se cumpla el debido proceso. Entre ellos, por ejemplo, la asistencia ante un juez para entonces completar el debido proceso. Esos dos documentos, si no están claros, hay problemas. Cuando llega esa persona a la corte, el juez debe revisar que esos documentos sean legalmente válidos para que la persona sea deportada. Si el juez descubre que no se cumplió con la ley, si no hubo un proceso adecuado dentro del debido proceso, ese juez tiene total autoridad de frenar esa deportación. Increíble. Eso lo debe conocer todo el mundo, porque son los derechos que asisten a cada persona en este país. Y esa es la importancia de tener a un abogado de inmigración o un abogado que incluye también, creo que se llama Crimmigration, que sepa también asuntos criminales para que pueda batallar para esa persona y su derecho de permanencia en el país. Y yo me hago la siguiente pregunta, teniendo en cuenta que esto es algo que ha prometido el presidente electo Donald Trump desde que comenzó su campaña electoral, ¿no creéis que a lo mejor toda esta burocracia pueda ser resumida con leyes nuevas que cambien totalmente el curso o el debido proceso? Según la jueza Dana Mark, que es la presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, el discurso es una cosa, pero lo que hay que preguntarse es si ese discurso está dentro del marco legal permitido para poder actuar y ejecutar la ley de inmigración. Eso es un paso importante. Segundo, lo que hay que tener en cuenta, si bien es cierto que el Estado tiene el privilegio del uso de la fuerza, ¿no? También las naciones democráticas tienen leyes y reglamentos para proteger a la población que vive dentro de ese Estado. Y esos reglamentos, esas leyes y la propia Constitución marcan el funcionamiento del aparato del Estado para la ejecución de la ley. Aunque tengas antecedentes criminales, ¿te protegen? Ese es otro punto que incluso estábamos hablando con Armando. Se habla de que son criminales y se dice que la gente son criminales, pero hay que entrar en detalle de cada persona, por qué se le está llamando criminal. Y si incluso las personas que son llamadas criminales o han cometido una falta, tienen derechos constitucionales en Estados Unidos que deben ser respetados. Sí. Y recordemos que cuando, durante la primera administración, cuando se emitieron las prioridades de deportación, lo que incluyó fueron no solamente personas que habían cometido, que habían sentenciadas por un crimen como bajo la migra, sino personas que habían cometido un delito por el cual no hayan sido procesados. Por eso es que comenzó tolerancia cero. ¿Por qué? Porque los que ingresaron, el ingreso irregular al país es considerado un delito bajo la ley de inmigración. Y ahí fue donde comenzó el proceso de separación de familias, etcétera. Pero hay que ver cómo es que ellos aplican. Hasta ahora lo que ha dicho Homer es que se van a enfocar en crímenes violentos y van a comenzar por ahí. Él mismo ha reconocido de que no tenemos los recursos, pero vamos a comenzar por un lado, vamos a estar trabajando duro y mientras vayan ampliando los recursos, ellos van a ampliar su red para incluir a más personas bajo su mira. ¿Cuál será la situación en los colegios y en los hospitales, que también es algo que preocupa a muchas familias? Bueno, referente a esto, estás hablando ya de lugares santuarios. No solamente jurisdicciones, sino espacios protegidos, que antiguamente eran protegidos. El presidente Trump ha indicado que él va a eliminar eso y que va a permitir que agentes puedan tener acceso a esos lugares. Ahora, una cosa es el tener acceso porque no hay una ley que lo prohíba. Está también si eso está éticamente correcto hacerlo. Claro. Entonces yo no creo que el gobierno va a tomar una medida, al menos de que sea una cosa sumamente extrema, donde no hay ninguna otra opción sino la de entrar a uno de esos espacios y estamos hablando, yo me imagino, situaciones con personas que sean con violaciones, o sea, con historial criminal violento, problemáticos, que no quedó de otra más que entrar en ese momento. Pero también todas las fuentes señalan que cada paso que den en esa dirección se va a enfrentar con demandas en los tribunales de justicia. Un desafío legal. Sí. Van a haber cientos de desafíos legales, como ya hubo en el primer gobierno, y serán los jueces entonces quienes tomarán la decisión respecto a las políticas que ellos quieran implementar. Y es importante también hablar de la desinformación. Yo sé que es un tema, se nos acaba el tiempo, es un tema muy importante, así que vamos a invitar a todas las personas que tengan dudas siempre que vayan a fuentes de información confiables, porque hay muchas personas que están tratando de aprovecharse de esta situación con información falsa, vendiéndote que pueden arreglar tu situación migratoria y no lo es. Así que, por favor, tengan mucho cuidado porque también hay mucha